este grupo de estudios que convoca al debate y al estudio de la alienación parental. En este caso, este grupo pertenece a toda Hispanoamérica. Tenemos de diferentes países que nos acompañan, que hemos estado acá. Para nosotros es un orgullo y una alegría haber estado ya en la unidad 8. Nos encontramos en la unidad 8, en el debate de la unidad 8, que como lo decía Rubén, dar respuesta a esa pregunta problematizadora que nos hemos pensado, ¿cuál es el sentido de la ley sobre alienación parental? Y para eso tenemos unos invitados especiales. Voy a iniciar con el doctor Mauricio Luis Misjari, que él es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Buenos Aires, Argentina, habiendo ejercido su cargo entre el 2005 y 2018. El doctor Misjari ejerció la profesión de abogado durante 30 años y en 1975 recibió el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Fue profesor titular, consultor de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y profesor de maestría en la Universidad de Palermo, también de Buenos Aires. Tiene numerosísimas publicaciones en los diarios y revistas especializadas. Sus últimos 9 libros publicados como autor exclusivo son Familia, Matrimonio y Divorcio, Identidad, Filatoría y Pruebas Biológicas, Homosexualidad y Transexualismo, Tratado Jurisprudencial y Doctrinario de Derecho de Familia, Responsabilidad Parental, Restitución Internacional de Niños, Divorcio, Alimentos y Comprensión Económica, Cuidado Personal de Niños con Padres Separados y Guarda por Terceros, y Alienación Parental, Niños Huérfanos de Padres Vivos. En el año 2016, el doctor Misjari recibió el primer premio otorgado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Argentina, por su libro Responsabilidad Parental, otorgado a la mejor obra jurídica. Buenos Aires, marzo del 2023. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar acá compartiendo con nosotros en esta noche del debate. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberme invitado a esta interesante jornada. He escuchado con atención lo que estuvieron explicando y lo primero que se me ocurre es emitir mi sincera felicitación a este núcleo de estudio por todo lo que realiza para que se desarrolle y se entienda lo que es la alienación parental. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Gracias. Voy a presentar a la doctora que nos ha acompañado ya en diferentes espacios, la doctora Irene López Faucher. La doctora es doctora y maestra en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Procesal y Derecho Civil por la Universidad de Salamanca, España, desde 1997. Desde 1997 es catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en las maestrías de Derecho de Familia, Familia y Sucesiones, temas de Derecho Familiar, Procesal Civil, Procesal Familiar y Ambiental en los distintos sistemas de educación como son escolarizado abierto, distancia y posgrado.
Además, es profesora de la carrera tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, autora de diversos artículos en la materia familiar, género civil, procesal y ambiental, así como el libro La prueba científica de la afiliación, editado por Porrúa. Amplia trayectoria como consultora, abogada, postulante, funcionaria jurídica de postulación de justicia. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar acá en este espacio, en este debate. Gracias, es un gusto estar con ustedes. Me siento extremadamente honrada y aparte, bueno, pues compartir este foro con el doctor Mizrahi, a quien en mi tesis de doctorado cité. Entonces, bueno, pues es un honor estar con usted también, doctor, y también con el doctor del Muro. Muchísimas gracias, Magali. Muchas gracias, doctora, y gracias por estarnos acompañando en diferentes debates de alienación parental. Magali, fíjate si me podés poner como co-coordinadora, así puedo silenciar a la gente que tiene los micrófonos abiertos. Sí, ya un momentito. Pero también pedimos a las personas que tienen los micrófonos abiertos que por favor los cierren, porque como estamos acá, ya te pongo, Rubén. Listo, Rubén. Bueno, quiero presentar a mi compañero y amigo, colega, el trabajador social, Rubén es perito social. Hemos venido caminando con Carlos Montaño y Thais Vargas en todo este proceso de alienación parental, en este grupo de estudio que ya lo presentó Rubén. Rubén, muchas gracias por estar, y como lo decía la doctora Irene, vamos a tener un rico debate con estos tres ponentes que tenemos acá. Y muchas gracias a todos por estar, por asistir. Recordar que deben tener los micrófonos en silencio, y vamos a dar inicio a nuestra octava unidad, el debate de nuestra octava unidad. Doctor Mizrahi, la palabra es suya. Bueno, estaba esperando que me den la palabra o no lo escuché bien. Bueno, no. Muchas gracias, como dije antes. Miren, el tema de la alienación parental, lo primero que se me ocurre decir es que es importante recalcar que no se trata solo de una construcción teórica, de biblioteca, sino que se basa esencialmente en la observación en hechos empíricos, en trabajos de campo, y yo especialmente lo viví como magistrado en la Cámara de Apelaciones, casos típicos de alienación parental. Por eso después voy a decir que en esta paradoja que se da, que así como es relativamente fácil o no es difícil detectar la alienación parental, a la inversa es muy complicado poder removerla sobre todo cuando ha transcurrido un tiempo. Pero ¿qué pasa con el tema de la alienación parental que no sucede en otras cuestiones? Lo que pasa de alienación parental, lo que agrava este tema, es que hay quienes supuestamente critican a la alienación parental, pero no de una estrategia honesta. Es decir, interviene acá mucho la subjetividad, las expresiones panfletarias, los fanatismos irresponsables, que son, digamos, los grandes obstáculos para que no se termine de reconocer en qué consiste digamos, de la existencia de la alienación parental. La complicación adicional
que tiene este problema, esta cuestión de la alienación parental, es que hay dos cuestiones. Por un lado, hay un fenómeno de gran difamación de esta construcción, que no es habitual verlo en otras cuestiones, en discusiones en la medicina, o en la arquitectura, o en la política. La política se ve, pero esto llega a niveles realmente sorprendentes para mí, sorprendentes. La deformación de los textos, cómo se han alterado las fuentes originales. Y a esa actitud, digamos, dolosa, hecha por algunos, le siguen otros que por desinformación o por despreocupación citan y siguen mencionando a estas deformaciones. Y esto es el problema grave que tiene el desarrollo, digamos, de entender lo que es esta disfunción familiar. No voy sí, para arrancar como punta de lanza, digo en 2 palabras cómo puedo definir o entender la alienación parental, que digamos, lo puedo decir de manera muy sencilla, es cuando un hijo descalifica o, digamos, sin razones valederas, desprecia o no quiere tener relaciones con uno de los progenitores debido a esta acción, a la acción que realiza el otro progenitor. O sea, acá hay un rechazo por parte del hijo que no tiene justificación, absolutamente no tiene justificación. ¿Y cómo se produce ese rechazo? Por el trabajo, entre comillas, que realiza el otro progenitor sobre ese chico. ¿Qué es lo que se busca? ¿Consciente o inconscientemente? Porque hay muchos casos de alienantes, yo hago la calificación alienante, alienado, de alienantes que lo son de manera inconsciente incluso. ¿Qué persigue el alienante, consciente o inconscientemente? Eliminar por completo la presencia afectiva, psicológica y física de ese padre, del otro padre, en la vida del niño, del hijo común. Entonces acá es importante destacar, yo esto antes no lo decía, pero en los últimos años lo estoy viendo y merece decirse, que digamos, habría acá 2 tipos de violencias, porque claro, la alienación parental es un maltrato, obviamente, un maltrato infantil. Y como dijo bien Rubén del Muro, que no es una cuestión local. Miles y miles, yo no sé si no son millones, cuando dijo Rubén miles, ¿no? Yo creo que más de miles, porque es un problema mundial de todo el mundo, de todo el mundo. Y la prueba está que, por lo menos en el mundo occidental, todo el mundo trata este tema. Todo el mundo habla para bien o para mal. Pero digamos, hay 2 tipos de, digamos, de 2 formas diferentes podemos hablar acá de la violencia, o que se habla de la violencia. Una es la violencia directa y la violencia indirecta. En la alienación parental hay, por un lado, una violencia directa que se realiza sobre el niño. ¿Por qué? Porque se trabaja, entre comillas trabaja, se lo encapsula ese chico, hay una manipulación completa de ese niño y un trabajo completo, digamos, deliberado sobre ese hijo, que lo termina convirtiéndose en un chico alienado, en un chico captado, donde carece de personalidad y carece de subjetividad, porque se convierte en un apéndice del progenitor alienante. Por supuesto que no tiene voz propia. Se convierte ese niño en un vocero, en un portavoz del progenitor alienante. Esta es la violencia directa. Pero en la alienación parental también hay una violencia indirecta. La violencia indirecta es la que se ocasiona al progenitor, al otro progenitor, el que pierde el contacto. ¿Y por qué digo violencia indirecta? Y es indirecta porque la acción no es directamente dirigida mirando al otro progenitor, sino que el trabajo solapado se hace sobre el niño.
O sea que el niño es un instrumento para dañar al otro, como siempre se dice. En ese sentido, digamos, habría una suerte de violencia indirecta sobre el progenitor, que se termina, obviamente, muy perjudicado. ¿Por qué digo esto? Porque esto de la violencia indirecta es lo que se puso de moda ahora, no sé si ahora, pero lo he escuchado mucho, por ahí está de antes, que es la llamada violencia vicaria. Violencia vicaria. ¿Por qué lo de vicario, para que quien no lo tiene muy claro? Por lo indirecto. Digamos, viene la idea de lo vicario por el vicario, como el vicario que es representante de Dios. Me explico que no es directo, Dios no es directo, sino que está a través de su representante, que es el vicario. Bueno, en definitiva, lo que se quiere plantear es que se trata de una violencia indirecta. O sea, cuando se habla de alienación, de violencia vicaria, hay que tener claro que no se habla del niño. Se está diciendo la violencia que se está ejerciendo sobre el otro padre. Pero ¿por qué es importante hacer referencia a esto? Porque el tema de la violencia vicaria ha sido tomado por grupos feministas extremos, irracionales, absolutamente irracionales, fuera totalmente de la realidad, que siguen hablando. Yo fui juez y lo sé, de que la justicia es patriarcal, no sé dónde lo sacan, en la Argentina no, 100% no, más bien sería, yo diría, a la inversa, basta que intervenga una mujer en la justicia argentina para que todos se espanten y la cuiden, pero no, hace muy poco se acaba de publicar otro libro, de una tal Toporossi, no sé, y donde habla de justicia patriarcal. O sea, están totalmente fuera de foco, fuera de la realidad, es como una fantasía que no se verifica en los hechos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué emplean violencia vicaria? Entonces dicen ellos, en los casos que ven de alienación parental, cuando el alienante es el hombre. Y entonces dicen, bueno, esto no es alienación parental, pero es violencia vicaria, que es una forma de denominar a la alienación parental con el nombre de violencia vicaria. Pero claro, esto no pasa a la inversa. No hablan de violencia vicaria cuando el perturbador es la mujer, sino no. Siempre para estos grupos extremos feministas, digamos, irracionales, con lo cual no es posible hablar una sola palabra, porque son totalmente irracionales. Es como que vienen del otro mundo, no sé si me comprende. Plantean cosas que no son de la realidad. Entonces, ¿cómo uno va a discutir cuando se plantean cosas que no tienen nada que ver con la realidad? Yo acostumbro a emplear términos absurdos. ¿Qué pasa si yo ahora digo en la Argentina que es un día domingo de mañana? Entonces la gente va a decir, se volvió loco. Y sí, es esto los grupos. Dicen cosas que no tienen nada que ver con lo que pasa en la realidad. E insisto, hablan de violencia, cuando ven casos de alienación parental, la descubrieron, dijeron, ¿cómo hacemos cuando el niño está tomado por el padre? ¿Cómo hacemos? No la podemos denominar, pensaron ellos, alienación parental. Entonces la denominan violencia vicaria. Esto lo quería dejar aclarado por si alguien no lo tiene bien percibido. Muy bien. Es interesante señalar que respecto de este tema, que, digamos, ha quedado debidamente aclarado por todas las reglamentaciones internacionales y demás, el proceso, digamos, de manipulación de un niño. Quiero decir que el tema de la manipulación por un progenitor del niño no viene solo de algunos autores de la alienación parental, viene nada más ni nada menos que del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que en la observación general número 12, habla de estos casos, cuando tiene que hablar el comité sobre el derecho del niño de expresarse, artículo 12 de la Convención, dice el comité que no es
aplicación del artículo 12, los supuestos de chicos manipulados, cuando a esos chicos se les indica qué es lo que tienen que decir. Entonces acá está claramente demostrado este tema de la manipulación, que es una realidad. Porque yo insisto en esto, no se puede negar la realidad. Yo puedo discutir un montón de cosas, pero no puedo negar la realidad. ¿Cómo hago para negar la realidad? Me tengo que ir a otro mundo, a otro universo. La realidad es la realidad y se terminó. Nos guste o no nos guste. Bueno, el tema de la manipulación, no se puede decir, como dicen estos grupos, no hay manipulación del niño. ¿Cómo no va a haber? Está recontraprobado y todos lo sabemos. Entonces, ahí donde está y donde viene el problema. Ahora bien, en la alienación parental, es muy importante señalar qué es, ya lo dijimos, lo definí, pero qué sucede, qué problema es la alienación parental. Bueno, la alienación parental es un problema relacional y vincular. Es probable que algunas cosas que yo diga acá no sea de coincidencia de otros, aunque sean partidarios de que existe alienación parental. Bueno, para eso está el debate, como dijo Rubén del Muro. Está el debate y la confrontación de ideas. Para mí, no solo para mí, la alienación parental es un problema vincular, un problema relacional. Es una disfunción familiar. Por lo tanto, esto es muy importante, no porque lo digo yo, sino quiero esclarecerlo. La alienación parental no es una competencia de médicos y psiquiatras que ejercen su profesión de la manera tradicional. De ninguna manera, de ninguna manera. Tampoco es un tema de farmacología. Tampoco es un tema de farmacología. O sea, ¿qué quiero decir? Que no es una dolencia o un problema de tipo individual. No es un tema de competencia, si quieren, de la psicología individual. En todo caso, si queremos hablar de psicología, tenemos que hablar de psicología relacional. Por eso entonces, es donde yo he advertido el problema que hubo con el empleo de la palabra síndrome. ¿Por qué? Porque el síndrome, precisamente, apunta a una deficiencia individual, a un problema individual. El síndrome apunta a eso. Y no es el caso de la alienación parental. Por eso yo veo cómo luchan muchas organizaciones defensoras de la alienación parental, que me parece bien, para que el tema de la alienación parental ingrese al DSM-5 o al 6, no sé qué número andan, o que entre al famoso CIE de la Organización Mundial de la Salud, que en esencia lo que tienen ellos son manuales de enfermedades individuales, psiquiátricas. Es verdad que tienen capítulos de problemas relacionales, pero la esencia de esta es un detalle de todas las enfermedades. Y entonces yo digo, eso no tiene mucho que ver con la alienación parental. A mí, personalmente, no me hace mella que no esté en el DSM-5 ni esté en el CIE. Mejor si está, ayuda, por supuesto que ayuda. Se estaba trabajando ahora por un grupo en hablar con la gente, por ejemplo, en el DSM-5, o no sé qué número que viene, en Estados Unidos, para a ver si lo pueden definitivamente incorporar. Pero ustedes saben, los lobbies son muy poderosos, como pasó con la OMS, que la OMS acudió a esta estrategia. Que lo deben saber ustedes, en una, digamos, asamblea general de la OMS, creo que fue 21, 20, no me acuerdo, se resolvió poner la palabra alienación parental en el tema como un problema relacional. Y luego se lo sacó inmediatamente. Vinieron todos los lobbies y se eliminó. La realidad es esa, todos lo sabemos. Pero la explicación que da el comité de la OMS, en realidad es certera. Es un pretexto, pero es certera. ¿Qué es lo que dice? Y no lo ponemos porque no tenemos que hablar de alienación parental. La alienación parental ya está en los problemas familiares. Entonces no es un problema de los médicos, es lo que yo dicen lo que yo digo, que yo lo vengo diciendo. Y entonces dice,
en ningún momento, eso para contradecir, digamos, plantearle la verdad a los que rechazan, a los que están en contra, en ningún momento, por ejemplo, en el caso del comité de la OMS, dice que no existe alienación parental. Lo que dice es que sí que es un problema que no tiene sentido mucho incorporarlo de manera expresa. Entonces, insisto de que se trata de una cuestión relacional. Que tal vez esto no se comprenda mucho. Yo sé que hay autores, destacados autores, que siguen insistiendo en la palabra síndrome. Ahora, lo llamativo, porque acá hay una triquiñuela, hay una trampa, siempre está la trampa en estas cosas, que todos los que critican a la alienación parental, sugestivamente, no dicen alienación parental, dicen SAP. O sea, siempre hablan de SAP, cuando, para mi modesto criterio, ya esto fue dejado de lado. Ya se entiende que no hay, en general, hasta donde yo sé, se entiende que no se trata de un síndrome. Por lo tanto, esa palabra que empleó Gardner, que él la empleó de manera porque resulta que cuando Gardner hace los estudios, no estaba desarrollada las terapias familiares, no estaba desarrollada este problema de los vínculos. O sea que Gardner trabajaba en términos de psicología individual. Y por eso lo que él hablaba era de atender al chico. O sea, de alguna manera no le entendía Gardner como un problema familiar, disfunción familiar. Y por eso él insiste en la palabra de síndrome. Pero hoy, con todos los desarrollos que hay, de alguna manera, ya pues los estudios realizados, podemos decir que está totalmente superada la cuestión, y ustedes van a ver que las principales publicaciones, me estoy hablando de libros publicados recientemente en Francia, le hablo de 2 años, 1 año, y en otros lugares, en el trabajo que se hace en Bélgica y demás, no se habla de síndrome. Se habla de alienación parental. O es más, el grupo este famoso núcleo, tampoco dice, podría ser núcleo de síndrome, no, dice alienación parental. Es importante destacarlo, porque el seguir empleando síndrome le da, como digamos, ¿cómo puedo decir? Le da pie o le da alimento a los que están en contra para decir, ven, siguen hablando de síndrome, ¿dónde está el síndrome? ¿Se dan cuenta? Por eso es importante dejar de lado eso y hablar de alienación parental. Pero, insisto, como a esos grupos les conviene el tema del síndrome, cuando hablan de la alienación parental no dicen alienación parental, como digo, dicen síndrome. Todos los que están en contra. Pero me hablo de publicaciones recientes, ignorando este proceso que se dio en los que defienden la alienación parental de que ya no corresponde hablar de él. Hacen caso omiso, comprenden, a esta cuestión. Es una avivada, digamos, una estrategia que emplean ellos. Bien. Por supuesto, contestando desde ya a la interrogante que se plantea hoy, claro que es muy importante la sanción de una ley que regule la alienación parental. No creo personalmente que eso solucione el problema, pero va a ayudar mucho que pueda existir una ley sobre alienación parental. ¿Por qué? Porque muchos jueces que aceptan que existe este proceso no hablan de alienación parental en muchos casos. Y lo mismo pasa con peritos y asistentes sociales en la Argentina, y tantos otros que cuando hacen el estudio en su dictamen plantean un caso de libro típico de alienación parental, pero no la nombran de esa manera. ¿Por qué? Para evitar las descalificaciones. Pero igual no sirve de nada, porque en todos los ataques que hay contra la alienación parental, siempre se aclara que hay que atacarlos, digamos a los que sostenemos como nosotros, porque a veces acuden a subterfugios y no emplean la palabra alienación, dicen ellos. Con lo cual es inútil tratar de ocultar la palabra alienación. Es inútil, no sirve de nada, porque ya se dieron cuenta a los otros, y ahora vamos a ver cuando hablemos del proyecto de ley de España y de la Argentina, cuando haga la mención, donde claramente se entiende de la forma que estoy diciendo.
¿Y por qué también es importante hablar de alienación parental? De insistir con el nombre de, más que de hablar, yo diría de que se sancione una ley. Estoy contestando al problema de que se plantea acá. Es muy importante la sanción de una ley porque se termina con algunos planteos. Yo les voy a leer ahora, en 2 palabras, en 2 minutos, espero que no se ofenda, no ustedes, sino la persona que voy a nombrar, a cual le tengo mucho cariño, y me parece una gran jurista de Argentina, que es Aida Kemmelmacher de Carlucci. Insisto, le tengo mucho cariño, tengo diálogo con ella, tengo intercambio de correos electrónicos con ella. Y entonces ella hace un estudio, escribe un libro sobre violencia familiar. Después, por ahí voy a hacer referencia a lo que dice, ella se defiende conmigo y me dice, Mauricio, yo no digo que no exista, yo no digo que Gardner sea un pedófilo, lo dicen otros, y yo me limito a decir lo que dicen otros. ¿Me explico? Esa es la postura que yo la respeto. Ella dice que ella no se mete en esta cuestión, que se limita a transcribir. Aida Kemmelmacher de Carlucci es una jurista muy importante de la Argentina, que es una de las redactoras del anteproyecto del Código Civil y Comercial. Entonces, después de hacer el estudio de la alienación parental, ella trata de ser objetiva y muestra los que están a favor y en contra, termina diciendo, presten atención, 4 líneas les voy a decir. Por eso, de ahí la importancia de una ley, como me comentó Rubén del Muro. Dice ella, por eso entiendo que ni las leyes ni las sentencias debieran referirse a este síndrome. ¿Ven? Siguen empleando síndrome. Pero se está refiriendo a todo, a la alienación parental, evidentemente. Ni para receptarlo, dice, ni para rechazarlo. El ordenamiento, por el contrario, o sea, la ley y el código, debe exigir en todo supuesto que haya una voluntad razonable del niño, etc. Esto, modestamente, con todo el cariño que le tengo a Aida Kemmelmacher de Carlucci, es un error, porque las cosas hay que identificarlas. Porque acá viene el otro tema. Una de las cosas que se dicen, Aida entre ellas, dicen, lo que pasa es que no podemos meternos en un tema tan controvertido. Y yo, me dice de buena fe, no quiero echar más leña al fuego. Yo digo con mis palabras, no la quiero, pero de alguna manera me dice eso. Yo soy pacifista, no quiero echar leña al fuego, y entonces tiene esas posturas, digamos, supuestamente neutrales. Pero ¿qué pasa? Para mi juicio, en la realidad, el tema de la alienación parental no es un tema controvertido. No es un tema controvertido. A ver, se me van a ocurrir ejemplos, porque por ahí no son felices. Digamos, la intervención del Estado en la sociedad. Es un tema controvertido, pero realmente controvertido. Habrá una porción de la población que diga, no, para mí el Estado no debe intervenir. Otras que digan, y otras más. Y lo mismo, ¿cómo debe ser la educación? Uno dirán, debe ser de tal manera, otros... Son temas que pueden cuestionar controvertidos. Pero no es la alienación parental, porque esto es clavado que existe. No se puede decir que no existe, porque es negar, como dije antes, la realidad. Y la realidad es que existe, y la gente lo vive como respirar. Es lo mismo que se diga, perdónenme el absurdo, no, porque la gente no respira. ¿Qué pasa si dicen eso? La gente no respira. Y bueno, uno lo mira y se volvió loco, dice. Bueno, es esto. Entonces, no es que es controvertido, porque la alienación parental existe y ya está. Lo que se hace entonces, para que aparezca como controvertido, se la ataca con publicaciones falsas. Este es el problema. No hay un debate, no. Como no hay elementos para decir, entonces son publicaciones falsas. Todo es falso. Se le atribuye a Gardner que es un pedófilo, que defendía la pedofilia, y así siguiendo, cuando el propio Gardner, si tengo tiempo, no sé, tengo acá, se las muestro, acá la publicación de Gardner, habla claramente del tema de la pedofilia, y dice que él no tiene nada que ver con la pedofilia, más llega a decir que aconsejó a los jueces apartar a los niños cuando sospechaba que podía haber un padre pedófilo. Nada que ver con lo que se dice. ¿Sabe lo que dice el libro de la alienación parental?
de que no es que de Carluccio, pero voy a insistir, quiero dejar aclarado, yo la quiero mucho a ella. No lo dice ella, cita a los autores. Y entonces dice cuestiones como que Gardner decía que la alienación parental era, perdón, que la pedofilia era beneficioso para los niños y que era bueno, según Gardner, que los niños, que hubiera contacto sexual entre adultos y niños. Esto se dice por todos. Ahora, cuando se dice esto a pie de página, ¿se pone un libro de Gardner donde dijo eso? No. ¿Me comprenden cómo aparece la cuestión? No sé si lo tienen claro. Es decir, no hay, es decir, o por ejemplo, tantos otros autores que ahora les voy a mencionar, Bácaro, que está en España, y tantos otros. Cuando uno lee y dicen eso, yo desesperadamente, ¿qué hago? Busco abajo, sí, como el trabajo serio, con una nota, o entre paredes, a ver qué libro de Gardner, qué página. No, nombran a otros autores. Por eso digo que un autor nombra al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, pero Gardner queda fuera. Y, paradójicamente, a quien se atribuye es a Gardner. ¿Se da cuenta el disparate? ¿El disparate que es esto? Es un disparate. Por eso digo, ¿qué me hablan de controvertido? Es una ilógica completa. Por eso hay que hablar e insistir y convencer a la gente de que hay que mencionarla con todas sus letras a la alienación parental, y por eso felicito al núcleo de estudio que directamente pone las palabras esas. Porque hay otros que hablan estudios de en España mucho, las interferencias parentales. Ni se les ocurre a ellos hablar de la alienación parental, porque se sienten sonados. Hablo así. Entonces, ¿qué hace? No lo dice. Por eso es muy importante esto que hace el núcleo de estudio y tantos otros de mencionar las palabras. Bien, estoy controlando la hora para no excederme los 40 minutos. ¿Por qué hay que hablar de alienación parental? Porque es las expresiones que tienen mayor completitividad. Y entonces es lo que corresponde, no hay otra expresión o otras palabras que la definan tan claramente. Y ahí donde viene el tema. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Vamos al diccionario de la lengua, por lo menos para los que hablan español. El diccionario de la lengua tiene varias. Vieron que la riqueza del lenguaje español, no me quiero meter con el portugués porque lo conozco poco y nada, pero la gran riqueza o sea, no estoy desmereciendo otros idiomas, ¿no? Digo que la gran riqueza del español es que hay muchos significados y palabras que significan un montón de cosas. Y si uno busca en el diccionario de la lengua española el tema alienación, van a advertir que hay varias, entre otras cosas, se habla de alienación al psicótico, al loco, tradicionalmente. Bueno, esto no tiene nada que ver con la alienación parental. Pero hay dos significados que menciona la academia que dan justo al pie de la letra en esta denominación. Cuando uno busca, uno advertirá que habla de la transformación de la conciencia. Así dice la academia. Transformación de la conciencia. ¿Qué es lo que pasa en la alienación parental? La captación, la manipulación que hace que el niño pierda autonomía y deje de ser un sujeto de derecho, es precisamente esta captación, esta transformación de su conciencia, que queda convertido, como dije antes, en un apéndice del progenitor arenal. Pero también, fíjese lo interesante, la academia le da otro significado a la alienación parental que se aplica al pie de la letra. ¿Saben lo que dice? Dice que hay alienación cuando hay extrañamiento, exclusión de otro. Extrañamiento, exclusión de otro. ¿Y existe eso en la alienación parental? Por supuesto. ¿Qué pasa en la alienación parental? Los dos significados. Por un lado hay una captación, una transformación de la conciencia. ¿De quién? Del niño, que queda transformado. Por el otro hay una exclusión y un extrañamiento. ¿De quién? Del progenitor alienado. O sea que más perfecto, imposible, de estas palabras. Pero además, es importante destacar, que eso no lo vi
por ahí mucho, de que la expresión alienación, lo de parental es obvio, que de los padres, de alienación, responde a digamos, un orden estructural del ser humano. Insisto, la alienación parental se compadece con la estructura del ser humano, y voy a tratar de explicarlo muy brevemente. En la realidad, y ahí sí me gusta la realidad, y eso lo saben los psicoanalistas, psicólogos también, y expertos y estudiosos en niñez, en todo eso. El hombre, yo, Rubén del Río, Irene, Magali, todos, nacemos alienados al cuerpo del otro, que normalmente es la madre. El chico cuando nace no es un sujeto de derecho, tampoco lo es a los 2 meses y a los 5. Es un personaje totalmente alienado, y así habla Lacan, uno de los grandes del psicoanálisis, habla de alienación. O sea que la palabra alienación ya la empleó el psicoanálisis antes que Gardner. Y es muy probable que Gardner haya tomado la palabra alienación del psicoanálisis, porque ya la venía empleando sobre todo Lacan en Francia, que habla de la alienación de la madre, la relación de alienación de la madre. Bien, y entonces, claro, ¿cómo se comprueba esta alienación de la madre? En varios ejemplos. En primer lugar, algunos de ustedes lo deben saber, es muy común que los chicos hablen en tercera persona. Suele pasar. Por ejemplo, un chico dice, el nene quiere la sopa, y lo dice el mismo chico. ¿Por qué habla en tercera persona? Porque no se siente como un sujeto independiente. Hay otro ejemplo que lo detectó en sus estudios, la más grande psicoanalista del niño que yo he conocido, francesa, que se llamó François Dolto. François Dolto, una verdadera genia en este tema, muy estudioso en todas las cuestiones de la niñez, cuenta su historia en su consultorio. Y había un niño que decía constantemente, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Dolto, que por algo era una genia, porque realmente son personajes muy especiales, empieza a sospechar algo y le pregunta al chico, decime Matías o Juan o Pedro, ¿dónde te duele la cabeza? ¿Y sabe lo que dice el chico? Señala la rodilla y dice acá. Y ahí donde Dolto termina de comprobar de que quien tenía fuertes dolores de cabeza era la madre, no el chico, para que vean la gran identificación. Y yo tengo un caso judicial, que lo puedo nombrar, no voy a decir nombres, pero es un caso judicial, donde en la prueba de, digamos, en lo que se llama acá la cámara Gesell y demás, le piden al chico, un chico de 4 años, no tiene 2 meses, ya 4 años, o llegando a 5, le preguntan al chico que dibuja la familia, y no dibuja la madre, que estaba ahí, con él. Cuando le pregunta el terapeuta a la psicóloga, decime, ¿por qué no dibujás? Esto es una cosa hace 5 meses, 6 meses. ¿Por qué no dibujás a tu mamá? No, yo no la dibujo porque yo estoy dentro de la panza de mi mamá. Por eso yo no la dibujo. Yo estoy dentro de la panza de mi mamá. Otro ejemplo de alienación parental. Para aclararlo, ¿qué significa esto? Que con la alienación parental, la que todos conocemos, lo que se produce en el niño es una actualización, repito, una actualización de su alienación primaria. Por eso se frena el desarrollo del chico. El chico queda frenado en su desarrollo. Si tuvo individuación, se retrocede, y queda convertido de nuevo, como cuando era chico, como cuando nació, en un alienado de la madre o del padre. Por eso digo que responde la palabra alienación a una cuestión de orden estructural del ser humano. Hay otro ejemplo que acredita esto de la unificación. Yo lo recuerdo haberlo visto, no sé si usted alguno lo ve. Imagínense 2 chiquitos chicos. Va un chiquito, corre, incluso lo tengo en la cabeza haberlo visto, y lo empuja y le pega al otro. El chico, el empujado, cae y llora.
¿Y sabe lo que suele suceder? Llora también el que pega. El que pega llora también. Y uno ve a los dos llorando. ¿Por qué? Porque ese chico no tiene individualidad todavía. No se siente como un sujeto autónomo. Otro ejemplo del tema de la alienación del chico por una cuestión de orden estructural. Bueno, hay un montón de cosas para decir. Yo no quiero un poco, digamos, acaparar todo el auditorio. Respecto de la alienación parental, digamos, ¿cuál es la situación mundial? Digamos que es despareja. ¿Qué quiero decir despareja? Que hay una fuerte corriente en contra de la alienación parental, repito, invocando falsedades, totales falsedades, porque no, lo que dice no está certificado en ningún libro, y otra corriente, digamos, como el caso del núcleo, que quieren esclarecer, etcétera, visibilizar y demás. Dentro de los que están en contra, lamentablemente tenemos a España, no toda España, donde hay una ley, que lo deben saber, que es el artículo 11 de la ley número 8, hoy vigente en España, que prácticamente condena y excluye a la alienación parental. Y aquí les digo la razón de por qué no tiene sentido no hablar. Porque en ese proyecto de ley, como también va a suceder en la Argentina, se dice que se prohíbe que se le coloque una mordaza a los peritos que no pueden hablar o que no deben decir acerca de chicos manipulados o que son objeto de manipulación de uno por otro. Porque de alguna manera eso lo entienden que es adherir a la versión de la alienación parental. O sea que directamente se les dice que eso no debe realizarse y se los prohíbe directamente. Las pericias, no, por ejemplo, un perito, aunque no hable de alienación parental, no puede decir, de acuerdo a la ley, bueno, observa a este chico que está tomado por la madre, que es un apéndice de la madre. No, eso es alienación parental para la ley. ¿Me explico? O sea que tienen prohibido incluso hacer eso. Obviamente una cosa dictatorial, incomprensible, pero hoy es ley en España. En México, acá hay una mexicana, yo no voy a ponerme el brazo de México, pero hay un montón de situaciones, lo va a explicar mejor ella que yo, pero lo puedo, digo hasta donde yo sé, se han declarado inconstitucional normas de los códigos civiles, que han declarado, que han hablado de alienación parental. Incluso tengo anotado, después me rectificará o me ratificará Irene, el famoso artículo 323 séptimus, ¿no? Que creo que era del código de lo que era, ahora ha cambiado, tengo entendido, el Distrito Federal de México, donde directamente hubo una ley del Congreso, después me lo va a ratificar o no Irene, que yo tengo anotado de 2017, que directamente deroga este artículo 323 séptimus que habla de la alienación parental. Por supuesto que hay grandes grupos en México, como en la Argentina, y como Irene y tantos otros, que defienden esta situación. Pero es un tema grave. Bueno, y en organismos internacionales esto es lo grave. El alto comisionado de las Naciones Unidas ha hecho publicaciones recientes que no se pueden comprender racionalmente. Dicen algo así, que hay que luchar contra el perjuicio que la justicia le hace a las mujeres. ¿De dónde ha sacado esto el alto comisionado? ¿De qué cabeza? ¿De qué libro? Quiero entender, no sé, de algún país. Será de algún país oriental, sin desmerecerlo. Pero en el mundo occidental, que pase eso, civilizado, que pase en la Argentina, que pase en Francia, que pase en Canadá, que pase en Bélgica, no lo entiendo. Es más bien a la inversa. Bueno, entonces se habla de que deben luchar para que se termine con la justicia patriarcal. Así habla el alto comisionado de las Naciones Unidas. Inclusive hay declaraciones de UNICEF, de sectores UNICEF regionales, pero UNICEF al fin, donde desfiguran totalmente lo que es alienación parental. Y por supuesto, frente a esto,
hay una gran defensa, no de la acción parental, de que existe la acción parental para combatirla, obviamente, que es, bueno, en Brasil, conocido, la ley 13.319 del 2010, la 13.431 2017, que hablan, y tengo entendido que hay un movimiento para eliminar esas leyes, hay todo un movimiento de los grupos feministas. Cuando hablo de grupo feminista, no me refiero al feminismo normal, que yo soy feminista en ese sentido, totalmente feminista. Hablo de los grupos irracionales, que están totalmente circulando por otro universo, en ese sentido lo digo. Doctor Mauricio, ya se nos está agotando el tiempo, lamentablemente. Bueno, cierro con esto, iba a cerrar casualmente. Entonces, Francia, Bélgica, y cierro con esto. En la Argentina, lo deben saber los argentinos, hay un proyecto de ley. Ahí termino. Proyecto de ley presentado el 20 de octubre del 22, hace menos de 5 meses. Lo firman 30 diputados de la Argentina, de la Cámara de Diputados, donde es una ley que prácticamente es una copia de la normativa española, que para no perder tiempo, porque ya me llamaron la atención, Magali me llamó la atención, es una copia de eso. Que también, aunque no se hable de educación parental, prohíben los dictámenes, digamos, hablar de todo este tipo de cuestiones. Bueno, nunca se puede abarcar todo. Pido disculpas si me pasé algún par de minutos, pero estoy mirando el reloj y relativamente me pasé. Estoy más o menos dentro de los 40 minutos. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias a usted por compartir. No se pasó así de muchos minutos, al contrario, fue preciso. Lo que pasa es que como los tiempos son tan cortos en estas plataformas que también nos permiten la riqueza de estar muchos países, tenemos una convocatoria maravillosa esta noche. Muchas gracias por todos sus aportes, que esperamos en lo último pues cerrar con toda esta gran riqueza que usted nos acaba de dar. Muchas gracias, la verdad sabemos en el grupo de estudios que nos contextualizó muchísimo. Damos paso a la doctora Ilene López. Nuevamente bienvenida a este grupo de estudio. Gracias por siempre acompañarnos y la escuchamos. Gracias, Magali. Bueno, pues siempre un honor, un placer oír al doctor Mizrahi con reflexiones tan importantes, tan trascendentes. ¿Me permitirán compartir pantalla? Ya un momentico. 2,2 milhões de visualizações. Doctora, ¿puede intentar? Ya. A ver. Ok. Muy bien. Bueno, si bien efectivamente el punto toral es el sentido de una ley sobre alienación parental, me parece que también, como el doctor Mizrahi, tenemos que hacer algunas reflexiones de, pues, ¿qué es lo que hay en México? Primeramente, les voy a comentar un poco la regulación de la alienación parental en México. Bueno, nosotros somos un país muy grande, tenemos un territorio enorme, tenemos una jurisdicción federal, una jurisdicción local. Entonces, hablar un poquito de eso. También la regulación de la denominada violencia vicaria, que está escalando, lo cual me parece también muy grave. ¿Qué sentido tiene expedir una legislación de alienación parental? Yo creo que en general en los países, ¿no? Independientemente de
sea México, Argentina o Venezuela, cualquier lugar. ¿Será posible que en México se emita una sola ley de alienación parental? Porque precisamente por las jurisdicciones que tenemos, esto es una cuestión muy complicada. Y bueno, entonces, ¿qué procedería? Si procedería emitir diversas leyes de legislación ambiental de alienación parental en cada entidad, en cada estado de nuestro país. Y actualmente, ¿en dónde podríamos encuadrar la legislación de alienación parental en México? Bueno, miren, la regulación de la alienación parental en México, evidentemente, pues que no es uniforme, solamente hay como podríamos dividir en 3 grupos. Estados que la regulan, estados que la mencionan de forma muy escueta, básicamente prohibiéndola y sancionándola, y estados en los que no se hace ninguna mención. Los estados en los que se regula la alienación parental, que incluso no solamente se le define, se especifican cuáles son las conductas que constituyen esta transformación de conciencia, esta manipulación de los descendientes, que genera un progenitor, los utiliza como instrumentos de poder en contra del otro, básicamente son 3, y las sanciones correspondientes. Las sanciones básicamente van desde la modificación de la guarda y custodia, la modificación del régimen de convivencia o incluso su extinción y hasta la pérdida de la patria potestad. La mayor parte de los estados en México sí mencionan la alienación parental. Y así, con esa denominación, alienación parental, me parece que, como dice el doctor Mizrahi, es importante denominarle alienación parental, porque solamente podemos visibilizarlo de esta manera. En nuestro país solamente hay un estado que le denomina síndrome, pero en la demás legislación en donde o se regula o se menciona escuetamente, bueno, pues le denominan así, simplemente alienación parental. Aquí, en que son la mayor parte de los estados de México, simplemente definen qué es la alienación parental como una forma de manipulación, de chantajes, de maquinaciones, de transformación que un progenitor genera a los hijos en la conciencia para que rechacen, aborrezcan, obstruir, obstaculizar todo tipo de relación con el otro progenitor. Básicamente prohíben esta conducta y emiten sanciones. Sanciones que, como les digo, van desde la modificación hasta la extinción de la guarda y custodia, del régimen de convivencia y la pérdida de la patria potestad. Y hay entidades que son las menos, 9 de ellas, en las que no se hace ninguna mención. Efectivamente, en la Ciudad de México, hoy Ciudad de México, anteriormente se ha cambiado la denominación, antes se llamaba Distrito Federal, era sede de los poderes de la Unión, la capital de nuestro país. La verdad es que tristemente y por cuestiones electorales, porque tiene que ver con eso, ha cambiado la denominación y hoy se llama Ciudad de México. La legislación en la que se contemplaba la regulación de la alienación parental era el Código Civil para el Distrito Federal. Hoy en día se sigue llamando igual. Efectivamente, como dijo el doctor Mizrahi, era el artículo 323 séptimos. Este artículo se encontraba en el capítulo específico de la violencia familiar. Tuvo una vigencia muy corta porque este artículo se incorpora en esta legislación civil
en 2014 y en el 2017 se determina suprimirlo, se le deroga por completo. Entonces, a partir de ese momento, ya aquí en la Ciudad de México, pues forma parte de estas entidades, de estos estados en los que no se hace ningún tipo de mención a la alienación parental, pero sí estuvo vigente durante 3 años. De una manera sorpresiva, porque bueno, así como en la mayor parte de las entidades federativas existe regulación específica, aunque sea escueta, en la mayor parte de la República y solamente en 3 de los estados del país, es una mayor regulación de la alienación parental, vemos que hay una cuestión de moda, porque esto ha sido así. Hay 9 entidades, 9 estados en México en los que ya se regula la denominada violencia vicaria, pues ahí sí, que no tiene ningún tipo de sustento científico, ¿verdad? Porque, bueno, pues fue un invento en el 2012 de una compatriota del doctor Mizrahi, del doctor del Muro, argentina, que también creo que tiene nacionalidad española, Sonia Vaccaro, y que le ha denominado así a esa transformación que se comete a los hijos, pero exclusivamente que realiza el padre, y destacando como bien se mencionaba, la afectación a la mujer, no la afectación directamente, que la alienación parental directamente afecta a los menores sin lugar a duda, que ellos no entienden esa transformación, por qué se está dando, por qué un progenitor los utiliza en contra del otro, por qué dice ciertas cosas, ¿verdad? Son los más perjudicados en este fenómeno social tan grave como es la alienación parental. Los principalmente perjudicados son los menores de edad, los infantes. No, aquí la violencia vicaria, lo que se destaca, bueno, pues es la afectación que sufren las mujeres en razón de estas manipulaciones que realiza el varón en contra de los hijos para obstruir, obstaculizar, terminar todo tipo de relación con los descendientes. Y eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún sustento científico, porque la violencia, desgraciadamente, es un fenómeno social humano que se puede generar entre personas del mismo sexo o personas de sexo contrario. Es decir, violencia pueden generar los hombres contra las mujeres, pero también las mujeres contra los hombres, las mujeres entre ellas y los hombres entre ellos. Entonces, no es un fenómeno exclusivo que genere un hombre en contra de la mujer, que siempre van a ser las agraviadas. En el caso de la alienación parental, bueno, ¿por qué no en todas las entidades federativas de México se regula este grave fenómeno? Pues tiene que ver precisamente con el reconocimiento científico, ¿no? Que porque no forma parte del DSM-5, pero bueno, pues ya ahorita ya hay como una mayor aceptación, porque desde el año pasado, desde principios del año pasado, ya se le acepta en el CIE 11 y se le denomina como índice de alienación parental. Entonces, a raíz de eso, ha habido una mayor regulación de la alienación parental. Pero la alienación parental no hace alusión a si el progenitor alienador es hombre o mujer, porque puede ser de cualquier sexo. El sexo no es privativo de hombres ni de mujeres, ¿verdad? Y el alienado también, ¿qué sexo tiene? Que esto es una situación que se puede presentar en, pues en parejas de todo tipo y
puede generar violencia el padre en contra, bueno, utilizando a los hijos en contra de la madre, o la madre utilizando a los hijos en contra del padre. Muy recurrentemente aquí en la ciudad, bueno, en general en nuestro país, y de hecho lo tenemos que reconocer, quienes somos feministas activas, porque además yo puedo decirlo que yo soy una feminista activa en mi país, que soy abolicionista, porque bueno, pues no estoy de acuerdo con ciertos temas de que las mujeres sean explotadas, por eso soy abolicionista, pero pues también tiene uno que tener criterio. Las mujeres no siempre somos las personas más violentadas o las más agredidas, y no por esto y por una situación, cuestión de moda, vamos a admitir esto de la violencia vicaria. Aquí, por ejemplo, yo busqué en el diccionario de la lengua española, ¿qué es vicario? Vicario es aquel que auxilia a un obispo. No le encontrábamos nosotros cuál era la relación, qué sentido tenía que ver con el hecho de que sean las mujeres exclusivamente las víctimas de la violencia, ¿verdad? Y además destacando ellas como las víctimas de la violencia, como que las afectaciones que tienen los menores, que son las víctimas directas, como dijo el doctor Mizrahi, o sea, no se considera. No es lo que se prioriza, lo cual es bastante grave. Por eso, precisamente, nosotros aquí en México, pues, necesitamos, me parece que visibilizar que esto sí, la violencia denominada vicaria, pues esto sí no tiene el más mínimo sustento científico. ¿Qué sentido tendría para cualquier país en el mundo expedir una legislación de alienación parental? Bueno, en principio, por darle relevancia a este gravísimo fenómeno social, porque, como bien decimos, sí, no está aceptado por la comunidad científica, que pues habría que ver, porque ya en el CIE 11 sí se hace alusión al índice de alienación parental. Pero por lo menos con los conocimientos empíricos de todos quienes estamos en la materia familiar, ustedes que son trabajadores sociales, nosotros que somos abogados especialistas en estas áreas y que hemos trabajado como abogados postulantes, pero que también hemos sido parte de la administración de justicia, de la procuración de justicia, bueno, pues hemos podido percibir que esto es un fenómeno social real, con nuestros conocimientos empíricos. Y el tener una ley específica, pues es el darle relevancia a este fenómeno, a la alienación parental, al tener una legislación que sea específica de este grave problema. Además, porque, bueno, pues uniformaría las normas jurídicas de alienación parental, al menos en un país como el nuestro, en donde es muy complicado quienes vienen, por ejemplo, extranjeros a estudiar en este país. Vienen a hacer estudios de posgrado y no pueden concebir cómo es que tenemos una jurisdicción federal y aparte local y por qué tenemos esta cantidad de legislación en este país. Entonces, aquí sería muy bueno porque uniformaría las normas jurídicas que hay en materia de alienación parental, porque no se regula de la misma manera en ninguna entidad federativa, en ningún estado de México. Ahora bien, ¿sería posible en México emitir una sola ley de alienación parental? Pues básicamente no. Y no sería posible emitir una ley de alienación parental federal porque no tendría un efecto jurídico trascendente, dado que la materia de derecho familiar es local, no es federal. Entonces, aunque se emita a nivel federal, bueno, pues no va a ser aplicable hasta que no sea emitida en cada entidad federativa. Ese es el problema que tenemos aquí.
Y entonces, como la materia familiar es local, pues tendríamos que preguntarnos, ¿es factible para México emitir legislación de alienación parental en cada estado? Pues también me parece que es un tema muy complejo, porque yo creo que no, dado que no habría uniformidad de legislación en materia de alienación parental. México tiene 32 entidades federativas o estados. Cada una de estas entidades, cada uno de estos estados tiene su propia legislación. Además de que existe, como ya decimos, bueno, pues la legislación federal. ¿Y cuál es el problema? Que tenemos un exceso de legislación en todas las materias. Porque así como tenemos 32 estados en el país, hay 32 códigos civiles, más el federal. Todavía hay estados que tienen específicamente código familiar. Son aproximadamente 11 los que tienen códigos familiares. Entonces, y no hay uniformidad. En ninguna materia, lo podemos ver en materia civil, en materia familiar, en materia penal. Como cada entidad tiene su propia codificación, su propia ley, no es uniforme. Y pasa aquí una cosa extrañísima, porque a veces lo que divide a un estado es un puente o una calle, así de grave. Entonces, si estás de este lado de la calle, estás en Ciudad de México. Si te cruzas del otro lado de la calle, es el Estado de México. Si estás de este lado de la calle, de este lado del puente, puede ser el Estado de Guerrero, donde está Acapulco. Si te cruzas del otro lado del puente, estás en Michoacán. Y depende del lugar en el que te encuentres, se tiene que aplicar la legislación, ya sea civil, familiar o penal, por ejemplo. Y no son uniformes. Entonces, si se emiten distintas leyes de alienación parental en el país, bueno, pues va a ser el mismo caos que existe en todas las materias. Esto no va a ser uniforme. Y vamos a seguir incitando a la generación de cada vez más leyes en el país, lo que no hace operativo la aplicación del derecho. Urge en México, sería lo ideal, para ser operativo y para evitar este tipo de problemas de jurisdicciones, tener un solo ordenamiento jurídico por materia que aplicara en todo el país. Eso sería lo ideal. Porque además, hoy en día, así como están las cosas, y dado que las legislaciones no son uniformes, bueno, el problema es que entonces los mexicanos, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, puede decir que los mexicanos somos iguales ante la ley, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque nos va a aplicar la legislación del estado donde nos encontremos, porque las normas jurídicas pues, no son uniformes. Y en materia penal todavía es más grave, porque, por ejemplo, hay lugares en donde ciertas conductas no son delitos, o ciertos delitos se castigan con una pena privativa de libertad mayor o con una pena pecuniaria menor. O sea, a ese grado llegamos. Solamente teniendo un ordenamiento jurídico por materia, pues entonces se aplicarían por igual a los mexicanos las normas jurídicas con independencia del lugar en donde se encuentren. Entonces, por eso les digo que aquí por lo menos no sería factible tener una legislación, bueno, porque no sería una, serían 32 legislaciones de alienación parental y ninguna uniforme. Actualmente, aun cuando no se legisla el fenómeno social tan grave como es la alienación parental, ¿en dónde la podríamos encuadrar? ¿Exista o no exista ley? Bueno, la podemos encuadrar en el Código Civil y en el Código Penal. En todas las entidades federativas de México
se regula la violencia familiar tanto en el Código Civil como en el Código Penal. Y ahí podríamos incorporar, porque finalmente, como dijo el doctor Mizrahi, es una forma de maltrato específicamente a los infantes, a los menores de edad. Entonces, tanto en estos dos ámbitos, civil y penal, se podría regular. Ay, no sé por qué no quiere cambiar. Ya. Bueno, finalmente, la alienación parental es una forma de violencia psicoemocional. La violencia psicoemocional es tan amplia. Bueno, yo creo que no hay un catálogo específico. Podríamos, no hay límite para la violencia que se genera en el contexto familiar y cómo unos miembros de la familia violentan a otros miembros de la misma, en particular a los descendientes que son víctimas de esta conducta de manipulación. Y el progenitor agresor, aun cuando no exista, por ejemplo, en la Ciudad de México, una ley o un artículo que ya se suprimió del Código Civil, finalmente podemos encuadrarlo como violencia psicoemocional. Y también podemos interponer denuncia en materia penal. En materia familiar, las sanciones siempre van a ser limitadas. Va a ser la modificación de la guarda y la custodia, la modificación o puede ser hasta la extinción también de la guarda y la custodia del régimen de convivencia, la suspensión o la pérdida de la patria potestad. En materia penal es más grave, aunque con sus asegúnes, porque el delito de violencia familiar ni siquiera se considera un delito grave en México. A pesar, y además la pena privativa de libertad es de 1 a 6 años. Básicamente las personas, sobre todo cuando son primodelincuentes, que es la primera vez que delinquen, fácilmente pueden salir con una caución, no tienen mayor problema. Lo que sí en materia penal se les puede condenar a la pérdida de los derechos del agresor respecto de la víctima. En México lo que sí tenemos es que aunque pudiera ser punible en materia penal el fenómeno social gravísimo de la alienación parental, la pena privativa de libertad es mínima, básicamente tiene beneficios para el imputado y pues eso es muy grave. En nuestro país es muy grave este tema de la violencia familiar, porque incluso la violencia familiar es la antesala del feminicidio. Nosotros tenemos altos rangos de feminicidio y no se verifica la gravedad en la que se encuentran ciertos sectores vulnerables de la población, principalmente los menores, porque los menores es el grupo vulnerable mayormente violentado en nuestro país. Y yo me atrevería a decir que en el mundo entero. Entonces, en México, básicamente, les puedo comentar que, bueno, y tanto en materia penal como en materia civil se tendría que reparar el daño. Pero lo que sí les puedo comentar, que en México, más que nada, más que la existencia de una ley, que existan normas jurídicas de alienación parental en el Código Civil, en el Código Penal, ¿sí? En el apartado específico de violencia familiar. Pero sobre todo lo más preocupante son los índices tan grandes que tenemos de impunidad, de que a pesar de que se actualizan casos gravísimos
de violencia familiar, específicamente de alienación parental, no suele ocurrir nada, porque tenemos altísimos índices de impunidad en este país. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Irene. Nos honran de verdad los dos con su presencia en esta octava unidad, con este debate, doctor Mizrahi y la doctora Irene. Muchísimas gracias. Coinciden en que tenemos que darle una denominación a la alienación parental, así también nos los ha hecho revisar en todo este proceso que llevamos el profesor Carlos Montaño desde el 2015, 2016, nos decía, tenemos que nombrarla y cómo empezamos a posicionar, y por eso esta parte, este grupo de estudio Brasil y toda América Latina para poder darle nombre. Los tipos de violencia directa e indirecta que se llevan, la violencia vicaria que hace 15 días estábamos en la discusión del grupo y Rosalba de México también traía esa parte para poder comprender un poco más. Doy el paso a nuestro compañero y líder de estos procesos, Rubén del Muro. Vamos con trabajo social. Rubén del Muro tiene la palabra. Bueno, gracias Magali, gracias a todos. Voy a empezar a compartir pantalla. Por ahí tenemos algunos temas que darían para mayor debate, ¿no? Yo me fui anotando ahí algunas cuestiones de los compañeros que presentaron, pero vamos a ver si da el tiempo o si son debates para otros momentos. En principio les voy a compartir pantalla, necesito que ustedes me digan si se ve. A ver. Ajá, ya. ¿Alcanzan a ver ahí? Sí, ya se amplió. Sí, sí. Perfecto. Bueno. Concretamente, como estábamos diciendo, ¿no? Digamos, esta unidad tiene esta cuestión, ¿no? Es decir, de pensar. Nosotros ya vimos el marco normativo, digamos, legal de la alienación parental, cómo se podía encasillar en los distintos territorios y demás, ¿no? Pero esta unidad planteaba esto: ¿cuál es el sentido de una ley sobre alienación parental, ¿no? Un debate sobre su carácter civilizatorio. Este es un gran título como para empezar a pensar, ¿no? Entonces dice, una primera aproximación, solo existe una ley porque existe un fenómeno social, ¿sí? Estamos hasta ahí todos de acuerdo. Existe la ley porque existe primeramente el fenómeno social o la problemática social, ¿no? El trabajo social, ahí vamos, este es el aporte del punto de vista, ¿no? Específicamente de nuestra intervención, de nuestra profesión, interviene en las manifestaciones de la cuestión social, ¿no? Acá por ahí Irene planteaba esta cuestión del daño que provocaba, ¿no? La reparación del daño y demás. Y nosotros estuvimos trabajando, una de las categorías que por ahí los que están en la mesa no saben, es esto, la identificación del daño social que provoca la práctica de alienación parental, ¿no? Pero bueno, es esta cuestión de intervenimos no con la persona, no con el sujeto, no con el individuo, sino con el vínculo entre el individuo en el contexto social mediato e inmediato. Intervenimos en un vínculo que está problematizado, ¿sí? En un vínculo que aparece, emerge en lo jurídico, principalmente, como un problema, ¿sí? Por ahí acá el doctor Mauricio planteaba, ¿no? Aida Kemmermacher para nosotros es como uno de los tótem, ¿no? del derecho, lo seguimos de todos lados. Y se enuncia, ¿no? Lo que decía el doctor, yo soy pacifista. Y por ahí está bueno, ¿no? Digamos, yo creo que ahora vamos a dar un poco de debate sobre eso, ¿no? ¿Quién es pacifista? ¿Y qué hacemos para ser pacifistas, ¿no? Bueno, nosotros intervenimos en el develamiento, concretamente, de la estructuración del fenómeno. Nosotros develamos cómo se estructura, ¿sí? La alienación parental, esa particularidad. El fenómeno, la alienación parental como un problema social, existe independientemente de las leyes y de que nosotros lo pongamos en palabras y lo volquemos en nuestros informes. Como decía el doctor, ¿no? Mauricio decía,
existe en la realidad. Y nosotros trajimos muchos ejemplos de cómo en todos los territorios existen muchísimas situaciones, y tenemos también hasta un relevamiento que hicimos estadístico de qué cantidad de que nosotros podíamos vincular o visibilizar concretamente de indicadores de alienación parental en los procesos de intervención nuestros, ¿no? Existe en la realidad. Indistintamente existe de que las veamos, de que esté regulado por una ley o de que nosotros lo pongamos en la palabra. El pibe y la piba lo sufre, ¿sí? El punto de vista, para nuestra profesión, no crea el objeto, ¿sí? No crea el objeto sobre el que intervenimos, el objeto que analizamos. El objeto social, existe independientemente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con nuestra mirada, nuestra interpretación? Lo distorsionamos, lo recortamos y lo fragmentamos. Bueno, la alienación parental entonces como totalidad concreta y síntesis de múltiples determinaciones. Por ahí tengo el power en portugués y algunas palabras se me pasan, ¿no? Pero yo les quiero compartir, ¿no? Esto, ¿qué implica eso? ¿Qué síntesis de múltiples determinaciones, ¿no? ¿Cómo nosotros develamos eso? Y hacemos a partir del materialismo dialéctico, las perspectivas histórico-críticas, las intervenciones, la instrumentalidad, el proceso de intervención, sucesivas aproximaciones dialécticas, ¿sí? Que nos van a permitir posicionarnos en el develamiento de eso concreto, ¿sí? Pero aparentemente que para nosotros ese punto de vista concreto, ese punto de partida es desconocido. Hacemos el pasaje de eso concreto a lo abstracto, ¿sí? Esto quiere decir cuando nosotros develamos estas múltiples determinaciones de la cuestión social, lo que hacemos es justamente extraer las categorías fundamentales, llenar de teoría de cómo se estructura esa situación que se presenta problemática, que se presenta de forma aparentista, ¿sí? Como un problema social. Traspasamos esa apariencia y llegamos a la esencia. ¿Cómo? Con los instrumentos que nosotros tenemos para la intervención, ¿sí? Entonces, nuevamente, una vez que nosotros extraemos de esta situación concreta, de este problema social no individual, de este problema social, nuevamente lo traspasamos a lo concreto, develando las categorías más simples. Es decir, pero ese concreto ya no es un concreto caótico, sino que es algo idealmente representado en relación a cómo se estructura, cómo es en su fenoménica esencia, ¿sí? El proceso de conocimiento, nosotros que hacemos en esa investigación social, derrumbamos mitos, derrumbamos prejuicios, preconceptos que están estereotipados en nuestras relaciones sociales. Transitamos esta cuestión de el diálogo, ¿no?, entre la singularidad y la universalidad, descubriendo la particularidad, es decir, cómo se estructura esto que se presenta, este tipo de violencia particular, en la universalidad de lo que es la violencia, las relaciones familiares, el marco normativo y demás, y nosotros vemos en cómo se estructura esas mediaciones, son la particularidad, lo que lo hacen, para algunas perspectivas, no para la nuestra, el caso, ¿sí? La particularidad del caso. Nosotros decimos concretamente es el develamiento de la situación problemática. Pero aparte de eso, en un devenir sociohistórico, no vemos una foto del momento, sino que aparte de la complejidad del develamiento de la alienación parental, la analizamos, hay un micrófono abierto, si lo puedes silenciar, en el devenir sociohistórico, cómo se estructuraron las relaciones familiares en relación a las tensiones en el vínculo con el niño o la niña en las disoluciones de las parejas. Más complejo lo vuelve cuando lo llevamos a la cuestión de la territorialidad, ¿no? Nosotros hacemos todo este recupero en la territorialidad, en el contexto, en nuestro territorio, y ahí adquiere determinada particularidad. Es decir, ahí sí, nosotros vamos, bueno, ¿dónde estamos? En Argentina. Bueno, perfecto, ¿dónde estamos? ¿Nos podemos regir por las leyes de Brasil? No. ¿Nos podemos regir por las leyes de México? No. Si México tiene un quilombo bárbaro en sí mismo, nosotros mucho menos, ¿no? Ahora, concretamente tenemos en la Argentina, provincia de Buenos Aires.
También acá aparecen leyes provinciales, como nosotros vamos a ver. Y acá, en esto sí, quería traer esto que planteaba de Aida, ¿no? Alienación parental. ¿Quiénes están a favor y quiénes están en contra? Esto no es una retórica, necesito una respuesta para ver cómo encaro la secuencia posterior. ¿Hay alguien a favor? ¿Hay alguien en contra de la alienación parental acá? Solo puedo escuchar un sí o un no. Pensemos, ¿yo estoy a favor o yo estoy en contra? Estoy estudiando. Aida Kemmermacher, ¿está a favor o está en contra? Es pacifista. Bueno, cuánto silencio, ¿no? ¿Quiénes están a favor? Ni contra ni a favor. Ahí está un tema. ¿Quiénes están a favor? Quienes la invisibilizan. Quienes sin investigarla la niegan. Recordemos esto, el fenómeno existe, la alienación parental, la práctica de alienación parental existe independientemente de que la llamamos, de que la veamos, de que cuando la visualizamos miremos para otro lado, de que la escribamos o no la escribamos. El pibe lo sufre. ¿Sí? Esto es concreto, esto es un dato empírico, un dato real. Nos golpea la realidad y al pibe lo golpea más. ¿Sí? Pero nosotros en ese lugar, una colega había planteado acá, me decía como que Rubén te saca de la zona de confort. Es esto, que la realidad nos saca de la zona de confort y nosotros ¿qué hacemos? Respondemos de esa zona de confort, peleamos por quedarnos ahí invisibilizando. ¿Sí? Quienes reproducen la violencia en la invisibilización están a favor de la alienación parental. Quienes imposibilitan los debates sobre alienación parental, como decía el doctor, que juegan con estas confusiones, acá nosotros dentro de la teoría decimos posmodernismo, cuando se citan y se citan fuentes que dista de lo que verdaderamente plantea un autor, y sin embargo se ponen en boca de ese autor palabras que él no dijo, pero hay un otro que lo malinterpreta, intencionada o sin intención, ¿no? Consciente o inconscientemente. Vamos a suponer que puede ser inconscientemente. La cuestión es que los demás citan después esa reproducción errónea. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a no ir a la fuente. Cada vez leemos menos, cada vez leemos panfleto, leemos ficha, leemos un párrafo y ya con eso hacemos la idea. Nos fuimos alejando no solo de la fuente, sino del rigor teórico metodológico que tenemos que tener al momento de hacer investigaciones. Justamente este núcleo de estudio propone otra cosa, nos invita a debatir, pero a debatir con fundamentos, ¿no? Posiblemente tengamos, desconozco si va a ser posible o no, pero nosotros estamos generando ese espacio de debate con otras perspectivas que discutan la alienación parental, que sí sacan panfletos en contra de la alienación parental. ¿Sí? Pero hasta ahora no hemos tenido respuestas favorables. ¿Quiénes están en contra de la alienación parental? Yo creo que nosotros. Porque los que están en contra de la alienación parental la identifican y realizan acciones para restablecer derechos. Quienes la visibilizan en sus informes, como decía hoy el doctor, ¿no? Y no está, y esto también fue motivo de debates de los otros grupos. Es decir, es necesario poner la categoría como es. La categoría es alienación parental. Esto nos lleva a corrernos de esa zona de confort y nos lleva al confronte. Y muchas veces nos lleva a correr con descalificaciones infundadas. ¿Sí? ¿Quiénes están en contra de la alienación parental? Quienes proponen su inmediata limitación. Nosotros cuando la detectamos y la anunciamos, inmediatamente pedimos un ordenamiento de esas relaciones familiares, de esas relaciones vinculares. Quienes la problematizan, pero no están en contra de la alienación parental, quienes la invisibilizan o la niegan. ¿Sí? La alienación parental existe independientemente de que nosotros la veamos. ¿Quiénes favorecen entonces la vigencia del status quo dominante y del sistema de opresión actual? Un polo u otro. Quienes están a favor, quienes están en contra. ¿Sí? Bueno, pensemos en esto. La ley, no los cambios legislativos, el tema que viene acá, el tema que nos trae hoy, que nos convoca.
¿Es necesario o no una ley específica sobre alienación parental? Yo diría, ¿es necesaria una ley específica sobre violencia de género? Nosotros tenemos nuestro territorio, la ley por ahí el doctor me puede llegar a aportar, corregir, profundizar, hay un montón. Yo traje algunas leyes como para sentar este debate, ¿no? La ley de violencia de género, 26.485, sancionada en 2009. ¿Era necesaria o no era necesaria? La violencia de género, ¿existe a partir de que está la ley o existía antes? Y a partir de la ley, a partir de la necesidad de una ley específica, se tuvo más fundamento, más encuadre, más obligación ética, política, profesional, más obligación para el Poder Judicial de tener que dictaminar los fallos en relación a la ley de violencia de género. La ley de trata de personas, 26.842, sancionada en 2012. ¿Es necesaria una ley específica sobre trata de personas? La trata de personas existía, ¿sí? Acá nosotros estamos en un paso previo, la ley del matrimonio igualitario, sancionada en 2010. Es la ley, se antecede, se adelanta a las relaciones sociales o las propias relaciones sociales son las que denotan concretamente, demandan concretamente de un marco regulatorio específico. La Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, 26061, sancionada en 2015. La Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño. Cuando nosotros ya vimos el marco regulatorio de la alienación parental que tenía que ver con justamente todo el marco en relación a la protección integral de los derechos del niño en particular, pero los derechos humanos, de toda la doctrina en protección integral de derechos. La ley de interrupción voluntaria del embarazo, 27.610, sancionada en 2020. ¿Era necesaria una ley específica? Las mujeres se morían para hacer la interrupción voluntaria de un embarazo en condiciones inhumanas, en condiciones de ocultamiento, de vergüenza. ¿Sí? Entonces, ¿la ley se antepone a los problemas sociales o los regula después de que estos existen? La ley de víctimas, la ley de salud mental. Estos son ejemplos, ¿no? Por ello se entiende que ante la ausencia de una ley específica, nosotros y nosotras tenemos la obligación ético-política e ideológica de intervenir en la protección integral de los derechos de los sectores vulnerables. ¿Sí? Me faltó una N. Los principios éticos del código de ética nuestro, de los códigos de ética de todos los territorios nuestros, de las leyes de ejercicio profesional, de las leyes de incumbencias profesionales, se sientan, se fundamentan en los derechos humanos y el marco doctrinario que de él deviene, convenciones internacionales, la Constitución de la Nación, leyes nacionales y provinciales, e incluso la jurisprudencia nacional y provincial que aparece como norma. Y acá tenemos al doctor Mizrahi, que uno de los documentos que nosotros trabajamos y leímos dentro de este núcleo de estudio, dentro de esta diplomatura, justamente era uno que circuló como un leading cast, usted corríjame si lo estoy pronunciando bien, pero que tenía que ver sobre la alienación parental, ¿no? Y eso, una vez que aparece como jurisprudencia, es norma jurídica, ¿sí? Entonces, en este momento, nosotros estamos conociendo, estamos develando, estamos estudiando e investigando cómo se estructura la particularidad de la práctica de alienación parental. Cómo ella, en su esencia, viola derechos de las niñeces en especial. Más allá que hay otros derechos, y esto también ya nosotros lo compartimos en otro espacio, ¿no? Pero principalmente la práctica de alienación parental viola derechos de los niños con los que nosotros trabajamos, de las niñas con las que nosotros trabajamos. Y sin embargo, cuando no lo identificamos, reproducimos ese contexto violador de derechos para la niña o el niño. Por tanto, en este compromiso asumido
no hacemos más que visibilizar el problema social real que afecta en la actualidad a miles de niños y niñas de nuestros territorios latinoamericanos. Es cierto, en términos estadísticos, no tenemos ningún dato concreto, pero está más aproximado para lo que dijo el doctor Mizrahi, millones de niños y niñas. No quise poner millones para no tomarme ese atrevimiento, pero estamos convencidos de que son millones de niños y niñas. En ese relevamiento que habíamos hecho de los colegas, en cuanto a las intervenciones donde había una separación problematizada, ¿sí? No pacificada, de una relación de pareja. Justamente, ¿en qué porcentaje los niños y niñas eran víctimas de alienación parental? Muchos de los colegas que respondieron ese relevamiento plantearon en todos. Entonces, miren la potencialidad, ¿sí?, de las víctimas de violencia, que no es violencia psicológica, acá se la había identificado de otra forma. Nosotros planteamos que la alienación parental es una forma específica, una forma particular de violencia. Justamente esa lógica de que es una violencia psicológica lo lleva a que los psicólogos después diagnostiquen si hay o no alienación parental. Y los psicólogos se vinculan con los psiquiatras y entran en estas cuestiones de discutir no de la alienación parental, sino del síndrome de alienación parental. Entonces, lo más fácil que es discutir si hay un síndrome o no, y no del concepto concreto, no de la problemática concreta. La alienación parental es una práctica, es una relación, se establece en la relación, en el vínculo de uno con otro, de un adulto con un niño o una niña, de una adulta con un niño o una niña. En términos de tendencias, progenitor o progenitora, ¿sí? O progenitora y progenitor. Y ahí es donde por ahí, con el doctor entra esta cuestión, ¿no?, de uno de los temas que por ahí podríamos debatir en otro espacio, es si la justicia en nuestro territorio tiene una lógica patriarcal y machista, y yo estoy convencido que sí. Yo estoy convencido que sí. En la medida que sigamos reproduciendo de que la madre, ese mito de la mujer madre que está naturalmente preparada para hacerse cargo de la crianza de los hijos y que el padre está preparado para salir a trabajar y ser el proveedor, en la medida que sigamos con nuestros fallos jurídicos, con nuestros informes periciales, porque nosotros en otro momento hemos discutido que los fallos jurídicos se sustentan en los informes periciales que nosotros hacemos en el Poder Judicial. Y nosotros estamos siendo reproductores de ese sistema social patriarcal y machista. En la medida en que viene una madre a inscribir su hijo, ¿sí?, y no reconoce quién es el padre, no quiere identificar quién es el padre, no porque es un vago, o porque tuvo una relación problematizada, ¿no? Y nosotros avalamos esa inscripción del niño con el apellido únicamente de la madre, sin saber quién es el padre, lo que hacemos es reproducir esa lógica patriarcal y machista. Privar al niño de un montón de derechos, que ya lo trabajamos en otra instancia, ¿sí? Estamos en este momento, nosotros, siendo activistas de los derechos del niño y niña. Activistas. Y por ahí ni bien habíamos empezado, mientras que estaba el doctor Mizrahi haciendo su presentación, un colega planteó: estoy contento de participar de este momento histórico en la defensa de los niños y niñas, por estar participando de este espacio. Este punto tiene que ver con eso. Nosotros estamos en este primer momento en nuestro territorio. Estamos visibilizando, estamos escribiendo, estamos investigando, ¿sí?, con prueba empírica, con datos concretos, con investigación científica, académica, alejado de esos prejuicios, preconceptos y las posturas posmodernas que se fundamentan en lo que dijo el doctor Mizrahi, en relatos que no tienen asidero empírico ni teórico fidedigno. No tenemos ley específica, pero sí tenemos un marco legal y jurídico donde posicionar nuestro informe y donde escribir alienación parental. Estamos participando potencialmente en el contexto de las luchas de clases.
como nosotros estábamos viendo, las leyes devienen a un ordenamiento, ¿sí?, de relaciones problematizadas. Es decir, el problema existe. Viene la ley como para pacificar esos problemas. Y nosotros lo que estamos haciendo, siendo parte en este momento de esas discusiones. Las leyes, acá me quedó muy grande me parece, ¿no?, constituyen indudablemente avances civilizatorios, pero también y de forma preocupante se escriben con el sufrimiento y sangre. Y en este particular detalle, en esta situación particular, ponen en riesgo la vida de los niños y niñas con los que nosotros intervenimos. Bueno, ahí termina la presentación. A ver, trato de dejar de compartir. Muchas gracias. Y vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, Rubén, por esa disertación. Bueno,